Cuántas veces siendo niña te recé, con mis rezos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo fui olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. A lo lejos me encendías una luz y sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida caliente y el mantel, y tu abrazo mi alegría de volver, y tu abrazo mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar yo puedo comprender del hogar. Una madre siempre espera su regreso, el regalo más hermoso que los hijos del Señor es su madre, la alegría de su amor. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, el regalo más hermoso que a los hijos del Señor es su madre, la alegría de su amor, es su madre, la alegría de su amor. Madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar yo puedo comprender Hola, yo soy Sara Martínez, soy la sobrina de Katy Martínez. Y tía, dime quién eres tú, qué haces, porque yo te conozco, pero para que la gente te conozca, ¿qué haces? Mi nombre es Katy Martínez y soy misionera de la Iglesia Católica, soy cantante, compositora, me dedico también a llevar la palabra de Dios a donde el Señor me lleva. Entonces,
como dijo el sacerdote de mi parroquia, tú no predicas, tú haces reflexiones. Exactamente, hago reflexiones de la palabra de Dios y he hecho esto ya por 25 años para la gloria de Dios. He estado misionando por muchos lugares, llevando el mensaje de fe y de esperanza y también alegrando con mi música los corazones de los tristes. Entonces, ya llevo bastante tiempo sirviendo a Cristo. Dime, tía, ¿cómo empezaste tu ministerio? Empecé cuando era muy jovencita en este mundo de la música. Fui vocalista de un grupo muy famoso de mi pueblo, de Aguililla, Michoacán, de donde yo soy originaria. Fui vocalista del grupo La Nobleza, también canté en el mariachi de mi papá, el mariachi Aguililla. Ahí empecé yo con un conocimiento de la música, supe que Dios me había dotado con un talento excepcional porque yo nunca estudié música, yo nunca estudié vocalización. Este don que yo tengo de la música, Dios me lo regaló yo creo desde antes de que yo naciera. Entonces he sabido que tengo ese talento desde niña porque siempre me ha gustado la música. Yo escucho un mariachi y siento que si estuviera muerta, yo resucito para escuchar la música de mariachi. Entonces así fue como yo empecé en la música, pero empecé en la música secular. Y dime, tía, ¿cómo te acercaste a Cristo? ¿Cómo supiste que esto era algo que tú querías hacer? Pues empezó hace muchos años. Yo estuve en un grupo juvenil. Desde entonces yo ya predicaba, daba reflexiones, como dijo mi sacerdote, de la palabra de Dios y entré en el grupo de jóvenes de mi parroquia. Preparábamos las jornadas, los retiros para jóvenes y me recuerdo que el primer tema que yo di fue el Magnificat de la Virgen María. Y hubo un sacerdote que entonces era seminarista y me dijo, qué bien predicas y estás tan jovencita. Fue para mí un privilegio predicarle a un futuro sacerdote. Entonces, ahí empezó todo, pero después me casé y mi esposo empezó en el narco y yo siempre quise evitarlo, que él anduviera en malos pasos, pero llegó el momento en que yo no pude y allí fue donde nosotros torcimos el camino y fue tan difícil volver para atrás a Dios y pues eso duró mucho tiempo. Yo creía que no íbamos a poder salir de eso porque del narco no se sale tan fácilmente. Te matan, te desaparecen, te secuestran a tu familia, cosas así horribles que pasan en el narco. Entonces por eso es un pecado mortal, porque es una puerta muy grande para otros pecados, porque el narco te lleva a una frialdad espiritual, a no volver a misa, a no confesarte, porque pues el pecado te atrapa, es como una telaraña que te atrapa y es difícil salir de ella. Que nuestro corazón estaba lleno de odios, de venganzas, de violencia, de todo lo que se vive en el narco, porque no te confiesas, no comulgas, porque cómo vas a confesarte y seguir en lo mismo, no puedes salir, te vas hundiendo, te van atrapando. Es un mundo donde hay mucha traición, mucha violencia, mucho pecado, mucha venganza. Entonces es como vivir en un infierno, pero como el diablo es muy astuto, no te das cuenta que estás en un infierno. Y cuando empiezas a hundirte y yo creía que no íbamos a poder salir de ahí. Entonces yo empecé, pues en lo poco como yo podía, a clamar a Dios que nos ayudara. Y hubo una señora clave en mi conversión que se llama Mireya Jauregui, que esa señora le predicaba tremendamente a los narcos allá para Michoacán. Se iba a los cerros, hacía retiros de iniciación en el rancho y bajaba muchísima gente a evangelizarse. Y mi mamá me dijo, mija, hay una predicadora, porque yo ya en ese entonces yo andaba ya buscando ayuda, cómo salir de todo eso. ¿Tu familia sabía que tú estabas en esto? ¿Sabían que mi tío estaba en esto? Sí sabía toda mi familia y también sabía la familia de mi esposo, que por cierto jugaron un papel muy importante porque eran personas de grupo de oración, la familia de mi esposo, y todos oraban por nuestra conversión y nuestra vuelta a Dios. Y mi familia, mi abuelo Elidio, el papá de mi mamá, fue una persona muy, muy de Dios,
que él estaba en la adoración nocturna mexicana. Entonces él oraba mucho a Dios por nosotros y nos visitaba siempre y nos decía: mija, deben de salir de ese pecado en el que están porque ustedes se están condenando en vida. Pero cuando uno anda en esas cosas, por una oreja te entra lo bueno y por la otra te sale. Al diablo no le conviene que escuches esas cosas porque te pierde. Todos los favores que te hace el diablo, después te los cobra muy caro. ¿Te los cobra cómo? Con la muerte de un ser querido tuyo, con muchos problemas en el matrimonio. A veces el narco te cuesta a tu familia. ¿Cuántos narcos han perdido su familia, sus hijos? Porque los enemigos se cobran con la vida de tus hijos, con la vida de tu esposa, con la vida de la persona que tú más quieres cuando tú les fallas, porque ahí no puede haber fallas. Y a veces tampoco puedes tener amigos porque es un mundo muy traicionero. Ahí hay mucha traición. Entonces es un mundo muy horrible donde el diablo se mueve a sus anchas y sabe que te tiene, porque sí te tiene. Tiene autoridad sobre ti, sobre tu familia, sobre tu vida, sobre tu mente, tu corazón, tus sentimientos. ¿Por qué? Un poder que tú mismo, con lo que tú has hecho, tú mismo le has dado. Dime por qué creen que empezaron, cómo fue tu juventud, ¿tenían dinero, no tenían dinero? ¿Cómo tú creciste? Pues nosotros crecimos con carencias, como todo mundo, ¿verdad? Fuimos una familia muy pobre, de 13 de familia. Mi papá, músico de un mariachi. Gracias a Dios, fíjate, con su único trabajo que él tuvo fue ser músico, nos sacó adelante a 13 de familia. Esa es una cosa admirable y mis respetos para mi papá, don Miguel Martínez, que amo tanto con todo mi corazón. Dinero nunca tuvimos, pero tuvimos algo muy importante. Nos dieron nuestros papás, es la fe en Dios, los sacramentos, todas las armas para salvarnos. Nos llevaron siempre a Dios, siempre nosotros, aunque ellos no fueran a misa, nos mandaban a misa de 8 de la mañana en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Y allí yo pienso que mi llamado a la música de Dios empezó cuando yo era una niña, porque había una viejecita llamada Leonorcita que era ciega y no sé cómo se aprendía los cantos de memoria y cantaba unas notas altísimas. Entonces yo siempre digo que Leonorcita fue mi maestra de vocalización, porque siempre que iba a misa ella estaba en primera fila cantando ella ministraba la música para la misa de 8 de niños. Y cantaba unas notas altísimas y yo me ponía por un ladito de ella para ver si podía alcanzar sus notas. Y llegaba a la casa y me dolía mucho mi garganta de tanto que me había esforzado para cantar como ella. ¿En algún punto tú no creciste un rencor por mi tío, por todo lo que tú pasaste estando con él a su lado cuando él era narco? Yo tenía muchos rencores contra mi esposo. Una porque era muy testarudo, otra porque pues nos había arrastrado a mí, a mis hijos en estas cosas, y yo sentía que no íbamos a poder salir vivos de allí. Entonces había mucho rencor porque mi esposo era alcohólico también y en nuestra casa había muchas borracheras, muchas fiestas. Hasta llegué muchas veces a pensar en divorciarme porque yo sentía que yo ya no podía con eso. Todo eso llegó un día a hastiarme, la verdad. Yo estaba ya a punto del divorcio. Y pues un día se me ocurre decirle a mi esposo que pues tenía que decidir entre nosotros y su vida de narco y alcohol. Y para mi sorpresa me dijo: yo no voy a cambiar por ti ni por nadie. Yo soy quien soy. Si tú me quieres así, bueno, si no, pues ahí está la puerta. Entonces a mí como que se me acabaron los recursos y dije: ¿y ahora qué voy a hacer? Decidí quedarme. Una, porque no tenía dónde ir. Otra, no tenía como quien me apoyara, porque mis papás yo no podía contarles todas estas cosas. No sentía esa confianza de contarles a mis papás lo que me pasaba. Yo sé que Dios endureció su corazón para que yo me quedara, porque Dios me había elegido como un instrumento de salvación para mi esposo. Y todo papel de una esposa es ese: ayudar a salvarse a su esposo, y el papel del esposo es ayudar a salvarse a la mujer. Fue difícil
y sí tenía yo muchos resentimientos contra mi esposo, pero poco a poco cuando yo me fui acercando a Dios fui comprendiendo que el diablo era el que lo manipulaba y lo traía todo loco. Entonces, dije, bueno, el enemigo mío realmente no es mi esposo. Realmente el enemigo mío es el diablo, que está en mi esposo y que lo manipula y que le abrió su corazón y le dio poder. Entonces, porque el diablo no puede entrar a tu vida si tú no le das permiso. Sí. Entonces, con tus acciones, tú le vas dando ese permiso y él se cree, oh, este es mía, este es mío, ya lo tengo de mi lado, ya lo tengo de mi mano y de aquí no se me va. Entonces, cuando uno empieza a aceptar a Cristo, acercarte a Dios, el diablo se enoja mucho y empieza a hacerte la vida realmente miserable. Yo dentro de mi corazón, yo sabía que yo no había nacido para ser esposa de un narco. Yo dije, Dios me hizo y me dio un propósito más grande que esto. Esto no es nada. Y empecé yo a ir a esas evangelizaciones de esa señora Mireya. Ella fue como decir mi mentora. Fue el instrumento que Dios puso en mi camino para que Cristo, ella fue la que abrió como Juan el camino de Cristo para que llegara a mi corazón. Fui a una evangelización con esa señora y Dios habló fuertemente a mi corazón. Y Dios la usó tremendamente porque solamente Dios conocía mi vida, mi pasado, mi presente, lo que yo estaba viviendo. Y así se me dirigía a mí en esa evangelización, pero así como si ella me hubiera conocido. Y cuando yo vi que era Dios el que me estaba hablando, yo empecé como a llorar. Me sentía bien triste y yo decía, ¿cómo yo pasé de estar en un grupo juvenil, de servirle a Dios, de dar temas, de cantar para Cristo en las misas del domingo, la misa de las 11:30 de los jóvenes, tocar la guitarra? ¿Cómo yo pasé de ser una joven cristiana llena de alegría y de servir a Dios? ¿Cómo yo, dónde pasó eso? ¿Dónde torcí el camino? Y empecé yo a llorar. Lloraba mis pecados, pero una cosa, con Dios empezó a limpiar mi corazón y yo le prometí a Dios, vivimos un retiro de iniciación y yo chantajeé a tu tío para que fuera. Yo tenía la esperanza de que en ese retiro, pues él iba a cambiar, Dios iba a cambiar nuestra vida. ¿Qué sucedió? Que como yo lo chantajeé, le dije, si no va a hacer ese retiro, hasta aquí llegó nuestro matrimonio. Yo ya no puedo más con esto y yo estoy decidida a que aquí acabe todo. Tú te llevas a tu Panchito y yo me llevo a mi Adriana y aquí se acabó todo. Dinos, ¿quién es Pancho y quién es Adriana? Mis dos hijos mayores. Entonces, pero dentro de eso yo sabía en mi corazón que eso no iba a pasar, porque dentro de todo, mi esposo amaba mucho los hijos. Entonces, yo dije, pues, y ya lo agarré así tronchado. O sea, prácticamente lo obligué a ir a ese retiro esperando que Dios compusiera nuestra vida. ¿Qué sucedió? Que como él iba a fuerzas, yo sí iba con un corazón abierto a que Dios transformara mi vida, pero él no. Él me dijo, ¿sabes qué? Este retiro es como si no hubiera pasado para mí. Dijo, no estoy listo para hacer un cambio. Respeto, si tú quieres seguir a Dios, está bien, yo no te lo voy a evitar, pero no puedo andar contigo en esto. Eso fue un dolor grande para mí porque yo dije, perdí la última carta que yo tenía, mi última esperanza ahí se fue. Entonces yo hice el propósito y le dije, ok, está bien, si tú quieres seguir en eso, tú sabrás, pero yo hasta aquí le llego. Y tu tío manejaba, mi hija, muy recio, como todos los narcos manejan como si se fueran matando. Entonces venía un tráiler enfrente y otro detrás de nosotros y había como un río que pasaba por la carretera, piedras, lodo y todo eso. Y allí caímos nosotros en eso y las llantas se fueron del carro. Nos quedamos sin llantas y los rines bien doblados y allí nos quedamos ya toda la noche. Y cuando pasó eso, pues nos asustamos mucho. Gracias a Dios, nomás pequeños golpecitos y allí nos amanecimos, pues sin llantas, ¿cómo podíamos continuar? ¿Dormieron así en el carro? Sí, mi Sarita, ahí dormimos pues ya la madrugada, ya eran como la 1 de la mañana, ahí nos amanecimos y yo empecé a llorar. Empecé a llorar y le dije a Dios que
pues que me perdonara por haberle fallado. Y sentí bien clarito en mi corazón que me dijo, tú ya habías prometido que no ibas a hacer esto y me fallaste. Y, y me dijo, ¿tú qué derecho tienes de poner a tus hijos en peligro? Yo me los pude llevar en este accidente. Y yo lloré toda la madrugada y le decía, no, no, Señor, no, ya no lo voy a hacer. Ya no te los lleves, yo me voy a portar bien. Esta es la última vez que yo voy a andar en esto. Y, y lo cumplí. Cuando llegué a la casa, le dije a mi esposo, jamás en la vida me vuelvas a envolver en tus cosas porque yo le fallé feamente a Dios, ya casi nos matábamos. Y yo siento que esto fue como una oportunidad que Dios nos dio para que viéramos que Él estaba en serio con nosotros y que cuando uno le promete algo a Dios es serio, porque Dios ya sabe cómo uno le va a fallar. Y de allí yo ya empecé hasta servir en la iglesia. Fue una prueba muy difícil. Empecé ya a cantar en la iglesia otra vez. Me incorporé con la renovación carismática y empecé a cantar otra vez para Dios. Empecé a volver a Cristo, me evangelicé. Viví mi formación de 3 años, mi retiro, que es el culmen de el discipulado de allí. Todo Dios me estaba preparando porque Dios tenía algo grande para mí. Y esa predicadora me decía cuando Dios me estaba corrigiendo, me decía, aguanta, mija, porque Dios tiene un plan grandísimo para ti. Tú no sabes lo que Dios va a hacer a través de ti y contigo. Y yo decía, pues, ¿qué será? ¿Qué será? Con el tiempo fui comprendiendo, porque desde ese día, desde ese retiro, yo supe cuál era mi llamado, que yo quería servir a Dios y en la música, porque Cristo me enamoró a través de la música, porque Él sabe que me gusta la música. A mí me gustaban mucho los cantos, las alabanzas, me llenaba yo de gozo. Y así empecé en el coro con José Luis, que era el coordinador, y algunas mujeres, y empezamos a ir a cantar a diferentes lugares, ministrábamos el grupo de oración. Y así empecé a servir, iba a visitar a los enfermos. El Espíritu Santo, a través de ese caminar, de ese aprendizaje, de esa formación, me fue equipando con los dones del Espíritu Santo, de la predicación, de un don de discernimiento, de el don de lenguas, de sabiduría y así un don de consejo. También empecé a ver los dones del Espíritu Santo ya plasmados en mí y que eran herramientas realmente no para mí, sino para trabajar para la iglesia y para ponerlos a disposición de los demás. Y así seguí. Después mi esposo estuvo preso 2 años, me quedé sola con mis 6 niños. Entre las edades de 40 días de nacidos tenían los gemelos y Adriana tenía como 10 años. Y por 2 años tu tío estuvo preso y de allí tu tío agarró la onda. Empezó ya a cambiar, empezó ya cuando salió de la cárcel, ya salió más cambiado, más responsable, más con ganas como de ser mejor padre y mejor esposo. Y yo seguí orando por él, duré 12 años orando por su conversión. Aunque yo no veía resultados, yo seguía orando. En una cuaresma cuando él estaba preso, ofrecí 40 ayunos de a pan y agua hasta las 3 de la tarde. Cuando él salió de la cárcel, ya estaba trabajando en su vida y ya salió un poquito mejor, pero aún batallé mucho con él de primero cuando él salió de la cárcel porque salió muy dañado, salió como muy enojado consigo mismo, entonces salió como con depresión, pero poco a poco fuimos superando todos los obstáculos y aquí fue donde yo pude grabar. Ahí en esas visitas de esos 41 que yo hice, empezó Dios a darme alabanzas. Y empezaba a escribirlas y me daba inspiraciones el Espíritu Santo y a veces hasta con tonada y todo. Y yo decía, qué bonito es esto. La primera alabanza que Dios me dio y fue para mi esposo fue la de Ahí estaré. Y esa alabanza me la dio y se la mandé escrita a tu tío cuando él estaba en la cárcel. Y iba al Santísimo y escribía lo que Dios me daba. Y luego ya cuando llegaba acá a mi casa yo la completaba. A veces Dios me daba las alabanzas completas. A veces me daba nomás como una estrofa y me daba a veces la tonada. A veces soñaba yo una música
y unas palabras y ya yo iba empezando con la guitarra a componer los cantos. Ya tenía varios cantos compuestos cuando yo le pregunté, bueno, Señor, pues si no está, mi misión no es grabar para ti, no es servirte a través del Ministerio de la Música, pues entonces para darle estos cantos a otra persona, porque estaban tan bonitos, a mí me gustaban. Sábado de Gloria, sentí que me dijo, no los regales, yo tengo el tiempo ya para que grabes. Pero esto pasaron muchos años porque tenía a Dios que purificarme mucho y formarme para que yo perseverara en este ministerio, porque el ministerio de la música es muy atacado por el diablo que odia la alabanza a Dios. Entonces es muy atacado, tienes que estar bien formada, tu fe bien cimentada para poder perseverar por una alabanza que sane el corazón de una persona. El diablo te lo cobra con creces lo que Dios hace a través de esa música. Entonces toda la gente me dice que mi música es de sanación, que le sana el corazón y de liberación. Entonces es un don maravilloso que Dios me dio. ¿Cuál momento crees que fue lo que cambió a mi tío también? Porque tú dijiste que después de la cárcel él salió mejor, pero todavía no estaban las cosas bien. ¿Siguió en eso del narco o paró de allí? No, pensé que ya iba a salir y iba a dejar todo eso, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que no, que lo hacían en escondidas mías. Sé que fue muy difícil para él dejar todo eso. Con oración yo oraba todos los días por su conversión, porque él pudiera salir de todo eso vivo, porque en México, si tú te quieres salir de eso, sales pero muerto en una bolsa de plástico por allá tirado en un pozo. Entonces, yo sabía que Dios tenía ese plan para nosotros, pero no sabía cuándo, no sabía cómo. Yo solamente oraba y esperaba en que Dios tuviera misericordia. Y Dios todas sus promesas las cumple. Él no es como nosotros. Él sí cumple lo que promete. Yo sabía que Dios iba a actuar en determinado momento. No sabía cuándo, no sabía cómo. Solo y lo que yo sabía, que yo, como mujer de fe, tenía que seguir orando, aunque no viera yo respuestas de mi oración. Y así seguí y ya lo logramos. Él ya empezó en un trabajo, sus hermanos lo ayudaron a acomodarse trabajando, empezó a ganar el dinero decentemente y un día de pronto me estaba arreglando para ir a cantar en el grupo de oración. Estaba en el coro con su hermano y como que empezó a agarrar como ganas de ir porque iban sus hermanos. Entonces ya un día me dijo, espérame, yo también voy contigo. Fue y ya de ahí empezamos a caminar juntos en las cosas de Dios. Dios nos usa tremendamente como un ejemplo de que sí se puede solucionar todas sus diferencias y que la oración tiene mucho poder, y la oración es la que nos ha ayudado a seguir juntos a pesar de todo, porque porque nos queremos mucho. Otra, porque Dios está con nosotros y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Qué bonita historia, tía, que tienes tú y que nos contaste hoy. ¿Quieres agregar algo más o contar otra cosa antes de que acabemos el video? Solamente tengo agradecimiento en mi corazón con Dios de todo lo que Dios hizo a través de las oraciones. Esas oraciones tienen mucho poder y yo le doy gracias a Dios. Cómo Dios me usa, cómo yo de ser instrumento del mal pasé a ser instrumento del bien, que con los cantos que Dios me da, sana muchos corazones, levanta a los caídos, le da alegría a los tristes. Todo eso veo lo que Dios está haciendo a través de mí y digo, wow, esto es maravilloso. Nunca en la vida yo hubiera imaginado cómo Dios me usa tan tremendamente, y eso yo le doy muchas gracias a Dios, porque yo solamente soy un instrumento de Dios. Dios es el que hace todo y lo hace a través de mí. Y para terminar el video, ¿qué le puedes decir a alguien quien está tratando acercarse más a Dios? Esa pregunta me la hizo mi hijo mayor. Me dijo, mamá, yo quiero ya regresar a acomodar mi vida. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y le dije, hijo, en primer lugar, dejar los vicios. Eso es un buen empiezo. Dejar los vicios y regresar a Dios. Cuando tú regresas a Dios, Dios empieza a poner todo en su lugar. Dios empieza a ordenar tu vida, porque la vida de nosotros sin Dios ha sido un desorden. Entonces, Dios empieza a poner orden cuando llega a tu vida, empieza a decirte, a enseñarte las prioridades que tú debes de tener sobre los mandamientos de Dios. Nunca dejar la misa del domingo.
confesarte, comulgar, que si no estás casado te cases a la iglesia, que vivas los sacramentos. Eso es un gran comienzo. Regresa a Dios y de allí Dios se encarga de todo lo demás. Poner tu vida en orden. Así se empieza. Muchas gracias por ver el video de mi tía Katy y voy a poner aquí sus social medias si quieren ir a seguirla en sus redes sociales. Y muchas gracias por tomar tiempo, por ver este video y por querer conocer de mi tía. Gracias, gracias. Es algo hermoso, hermoso ser instrumento de la bendición de Dios. Gracias, Sarita, y gracias a todos ustedes por su apoyo en todas las redes sociales, por su apoyo a este ministerio de mi música, por su apoyo espiritual y sus oraciones. Lo aprecio mucho. Muchas gracias. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. We did it.